Marcos capítulo 4, versículo 35, dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Voy a empezar a compartir esta palabra con una característica muy particular de Dios. Dios hace, una de las características que el Padre tiene es que Él te muestra el final, te habla del final, y después que te muestra ese final de tu historia o de tu vida, después entonces dice, ok, empecemos la historia. Y quiero empezar compartiéndote una palabra que Jesús le dijo a los discípulos antes de empezar la travesía. Y le dijo lo siguiente, pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. En ese momento, antes de la partida, Jesús le estaba dando una palabra de destino a los discípulos. Y Jesús le dijo, antes de la partida, le dijo, pasemos al otro lado. Y quiero que tomes esta palabra porque muchos de nosotros nos olvidamos cuál fue la palabra que el Señor nos dio antes de empezar una tormenta. Quiero que te tomes esta palabra. En algún momento de tu historia de vida como creyente, como buen creyente que eres, en algún momento hay una palabra que el Señor te dio que debe direccionarte. Y la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos antes de venir la tormenta fue, pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Escuche bien, todos los creyentes de alguna manera pasamos por situaciones o procesos los cuales nos hacen mover y tambalear. Momentos a los cuales le llamamos proceso, prueba, dificultades, tormenta. En fin, cualquiera que sean estos momentos nos hacen sentir inseguros, abrumados y de alguna manera nos hace ver o manifestar qué tan firme o afirmado estamos y qué tan seguro es nuestra fe. Presta atención a la palabra que Jesús le dijo antes de salir del puerto seguro. Jesús le dijo, ok chicos, preparen la barca, pasemos al otro lado. Algo que he aprendido en el caminar con el Señor y que se ha vuelto un principio fuerte en mi vida es cuál es la palabra que Dios te da o te ha dado para cruzar al otro lado. Escúcheme bien, tú y yo tenemos que aprender a tener una palabra segura y determinante que nos haga saber cuál es el destino donde tenemos que terminar. Acuérdate que Jesús tenía también tan pendiente la palabra del Señor que cuando Él entró a hacer la primera prueba de los 40 días, Satanás le tentó con comida, con hambre, con situaciones diferentes y Jesús se remitió simplemente a la palabra y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Había una palabra que Jesús ya tenía claro para el momento del proceso. Y tú y yo tenemos que saber cuál es la palabra que el Señor te dio en Puerto Seguro. Pero quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado,
Ya Jesús sabía cuál era el destino. Los discípulos no sabían lo que le esperaba en el camino. Ahora, te hago esta pregunta. ¿En qué parte del proceso está? Ahora empecemos la prédica. Ya tú sabes que el final de esto es saber que debes pasar al otro lado y cuál es la palabra que el Señor te dio. Ya tienes el final de la prédica. Ahora empecemos entonces al principio. ¿En qué parte del proceso tú estás? ¿Estás luchando para tratar de mantener tu barca segura con tus propias fuerzas o habilidades? Acuérdense lo siguiente. Estos discípulos eran experimentados en el mar. Algunos de ellos, como Pedro, Juan, eran pescadores. Ellos sabían de pesca. Ellos sabían cómo navegar. Ellos sabían cómo manejar los vientos. Cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado, inmediatamente ellos empezaron, hicen las velas y empezaron a saquen el ancla, levanten, y empezaron a hacer el proceso porque ya ellos tenían esa experiencia. Y ellos estaban acostumbrados al oleaje. De hecho, ellos sabían que podía haber vientos que los llevaran de un lado al otro. De todo eso, ellos ya estaban experimentados. Pero llegó el momento cuando esas olas empezaron a salirse de lo normal, donde su capacidad, ellos todavía tenían capacidad para manejarla. Pero llegó el momento donde los vientos empezaron a ser más recios, más fuertes, de tal manera que ya ellos no tenían la capacidad de mantener a flote la barca. Y todo lo que ellos tenían como experiencia en ese momento se desfumó. Y llegó el temor a su corazón. Estos discípulos en ese momento empezaron a entrar en pánico, en miedo, en inseguridades. Y cuando miraron a Jesús, hubo algo que no se percataron, y era que Jesús estaba en la barca. Pero ellos tenían a Jesús en la barca, pero no estaban reconociendo de que Jesús estaba en la barca. Y esto suena medio confuso lo que les estoy diciendo. O sea, ellos tenían a Jesús en la barca, pero no estaban siendo conscientes quién era ese Jesús que estaba en su barca. Y la forma como ellos se dirigieron a Jesús fue de esta manera: Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? Te hago esta pregunta. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando hemos entrado en algún proceso a lo cual le llamamos prueba, empezamos a hacer lo siguiente? Empezamos el reclamo. Señor, tú no me amas. ¿Cómo me dejas pasar por esta situación? Yo soy tu hijo. ¿Por qué no haces nada? ¿No te importa lo que me está pasando? Jesús, ya no estás conmigo. ¿Te has olvidado de mí? Y la lista sigue. Y empezamos a hacer una lista de cuestionamiento a Jesús. Y le empezamos a preguntar, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué a mí? Yo te sirvo, yo hice. Y en medio de esa tormenta empezamos a tener un cuestionamiento a Jesús de por qué no hace nada. Quiero que pienses lo siguiente. Tú y yo, cuando entramos en un proceso, muchas veces no nos damos cuenta que Jesús está en la barca. Y cuando nos dirigimos a Jesús en medio del proceso o de la tormenta, lo que hacemos es reclamar. Empezamos a preguntarle, ¿por qué a mí? ¿Dónde está? ¿Ya no me ama? ¿Qué hice? Y empezamos a hacer estos cuestionamientos. Reclamos tras reclamos. Ahora, ¿se acuerda la palabra que Jesús le dio antes de salir del puerto? ¿Cuál fue la palabra que le dijo? Pasemos al otro lado. Ya el Señor tenía un destino marcado para ellos. Y en medio de esa tormenta, ¿sabe lo que ellos hicieron? Se olvidaron de la palabra de destino que Jesús le había dado. Y era, pasemos al otro lado. A ti y a mí, como creyente, muchas veces, esto es lo que hace la tormenta.
nos roba la palabra que el Señor nos dio antes de empezar. Y Dios te dio una palabra en un momento seguro, quizás en un momento de intimidad, en un tiempo de ministración, lo leíste en la palabra, de alguna manera vino una palabra directa a tu corazón que te dio seguridad, y Dios siempre planta esa palabra en la zona de seguridad, para que no haya confusión. Y te da esa palabra. Pero cuando viene la tormenta y nos mueve, nos olvidamos de lo que Jesús dijo y empezamos a mirar a la derecha, empezar a mirar a la izquierda, empezamos a ver cómo las olas se levantan, así como vimos a esta nave, cómo era movido arriba, abajo, y las emociones suben y vemos cómo se mueve a un lado y a otro, y empezamos a gritar: ¡Ah, Jesús, ¿dónde estás? No tienes cuidado de mí, aquí está. Y nos desesperamos. Porque la tormenta produce inseguridad, miedo. Y se nos olvida que antes de eso, Jesús le dijo a su discípulo: al otro lado. Quiero compartirle un poco de algo que me pasó a mí. Hace aproximadamente 2012, 2022, serían 13 años que yo pisé tierra paraguaya. Hace aproximadamente 13 años. 2012 fue cuando vine la primera vez. Tuve la oportunidad de disfrutar lindos momentos. Fui acogido en grandes familias paraguayas, mis padres, Germán y Gloria, que me abrazaron, y ahí tuve una combinación de dos comidas. Hice un poco de problema cuando vine porque aumenté el presupuesto de las casas. Me invitaron a comer y pensaban que no sabían que estaban invitados a un dominicano que come. Entonces, sé que le aumenté el presupuesto porque cuando yo iba al mediodía, eso todo así bien finito, y yo, ¿quiere más? Sí, era como que nunca decía que no. Y se salvaban porque le tocaba una vez nomás, una vez a la semana conmigo. Entonces, imagínate, cada familia que me invitó a comer se esmeraba una vez a la semana. El tema está que yo todos los días tenía una comida especial de lunes a viernes. Engordé. Volví con sobrepeso. Creo que tuve que pagar kilos extras en el avión cuando regresé. Y ahí tuve la oportunidad de conocer un poco la cultura, conocer al paraguayo. La familia Staff me invitaba, los McDonald's, la familia Novosad, la familia Servián, la familia del pastor Aureo, varios, la familia Niven, varias familias me invitaban, y yo cada día tenía un lugar donde ir a comer. Tuve una buena experiencia y regresé. Le voy a hacer la historia corta. Cuando regresé pasaron unos 4 meses y me invitaron a regresar a Paraguay. Cuando me invitaron a regresar a Paraguay y hablé con mi pastor allá en República Dominicana, él me dijo: bueno, ahora te toca a ti entonces hacer el proceso. Y empecé a hacer el proceso de visado, que se tomaba tiempo, papel aquí, papel allá. Y tenía la visa, tenía que comprar el vuelo. Compré el vuelo, y 2 semanas antes de yo regresar, yo vine la primera vez en el 2012, regresé a mi país, finales del 2012, y para mayo me invitaron a regresar de vuelta. Y cuando ya tenía todo el proceso y tenía el vuelo comprado, 2 semanas antes de yo venir a Paraguay, entro en un ataque de pánico. De alguna manera, sin decirte una razón lógica o por qué, un domingo me estoy preparando para ir a la iglesia, tomo una siesta, me levanto y siento que algo viene y empieza a tomar mi conciencia, y empiezo a tener miedo, empiezo a temblar. Casi entré en un momento de locura, y entré y pensé que iba a morir, porque dentro de todos los síntomas, a mí me dio con que el temor de que iba a morir. Fue uno de los momentos más difíciles para mí, porque no estaba pudiendo tener el control de ese momento. Les pedí a los intercesores que oraran, reprendieron, confesaron.
todo lo que se hace cuando una gente está medio ahí manifestado. 2 semanas antes de yo volver a Paraguay. En ese proceso, la situación se calma, estoy medio calmado, pero estoy en el proceso de ese ataque de pánico. Los que han pasado tienen un poco de idea de que hay miedo, inseguridad, cree que vas a morir, tiene miedo de hacer tantas cosas, no quiere salir. Y así yo estaba. Y recuerdo que ya yo tenía la voluntad de venir, y en ese momento de vulnerabilidad de mi vida, Dios me había dado la oportunidad de experimentar en el primer viaje, que se tomó 6 meses, algo glorioso aquí, fue muy lindo. Dios me animó, y yo tenía la expectativa de que cuando regresara esto iba a explotar, porque yo iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y 2 semanas antes me entro en este proceso, y recuerdo que mi mamá, como todas las madres, ya algunos conocieron a mi mamá, los que estuvieron el año pasado, siempre hablaba de ella, le conocieron. Esta señora que ama al Señor, así, pero como toda mamá, con corazón de mamá, cuando ve a su hijo vulnerable o en alguna situación, ¿qué es lo que quiere hacer? Proteger, ¿o no es así, mamá? Eso es lo que los padres hacen, querer proteger. Y mi mamá me quería proteger. Y recuerdo que en su función de mamá me dijo: mi hijo, si vos no te sentís bien y si no te sentís seguro, no hagas este viaje, no vayas. Y en ese momento yo tenía la oportunidad de no subirme en un avión, porque yo no estaba emocionalmente estable. Tenía inseguridad, tenía miedo. La familia staff, que cuando llegué me pude refugiar con ellos, conocen el proceso que pasé. Y en ese momento recuerdo que mi mamá me dijo: no te vayas, no hagas este viaje como mamá. Pero en ese momento yo dije: no, yo tengo una palabra y yo voy a ir. Y le quiero decir, lo peor que le puede pasar a una persona es subirse en un avión en una situación como esta, porque tiene miedo, va a pensar que ese avión se va a caer, que va a reventar las turbinas, cualquier cosa. ¿Sabe lo que es subirse en un avión solo en una situación de ataque de pánico? Yo tuve la oportunidad de ese momento decir no. Yo estaba en mi zona de seguridad. Yo estaba en mi tierra, estaba en mi casa y estaba con mi mamá, donde yo podía estar protegido. Pero Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y no sé cómo tuve la valentía, no sé cómo pude aguantar el horror de subirme en un avión y seguir en medio de un proceso que no le deseo a nadie. Y quiero que entiendan lo siguiente. Yo quisiera decirle que cuando yo vine, fui ese Arturo que puso la iglesia a saltar, porque yo estaba en la alabanza. Saben que cuando yo vine a servir en la alabanza, y en ese tiempo estábamos cantando: wow, libre para correr, libre para... Y era el único loco que hacía eso, más o menos, porque los demás me miraban así como: este está loco, ¿qué le pasa a este negro? Y mi tierra es de alegría, de vida y de salto así. Y cuando yo vine, que vine más por no sé cómo, y entré acá, todas mis defensas estaban en el suelo. No era el Arturo enérgico, no era el Arturo que podía poner a la iglesia a saltar con su locura, como le dije, como director de alabanza. Pero tuve que hacer el pasar a subir a un avión, venir acá sin defensa y estar con la gente corriendo a mí, me abrazaban, me saltaban, pero no sabían lo que estaba pasando en mi corazón, el infierno que yo estaba viviendo, que muchas veces lo único que podía hacer era ir y correr a los staff y pedir que oren. Ya entienden por qué tengo tanto aprecio a esta gran familia, porque siempre han estado ahí como una cobertura para mi vida. Y recuerdo que esos momentos yo pude haber escuchado la palabra de mi gran madre, a quien amo y honro y que ustedes conocen,
y quedarme bajo esa seguridad de la protección de mamá y no cruzar al otro lado. Porque iba a ser más fácil quedarse en casa, era más fácil quedarse con mamá y venir a un lugar donde estás solo. Y cuando tú estás en un proceso, cuando estás en un momento de tormenta, tú quieres tener a tu gente segura. Y el lugar más seguro para mí iba a ser estar con mi familia, en mi tierra, con mis líderes. Sin embargo, de alguna manera, no escuché este buen consejo de mi mamá y me subí en un avión y vine de vuelta a Paraguay. En el peor proceso de mi vida. Y vine a este lugar a continuar lo que se supone que había empezado, pero no tenía armas, no tenía emociones, no tenía fuerza, pero seguía caminando. Una cosa sí yo le digo, antes de todo eso, habían fuertes palabras que ya Dios me había hablado de lo que quería hacer conmigo. Ya me había hablado de otras naciones. Ya yo tenía una palabra de seguridad de que Dios me quería usar. Pero cuando entré en ese proceso, recuerdo que le decía al Señor, Señor, aquí termina la historia. Esto es lo que tenía para mí. Yo había tomado esta y esta palabra, pero las palabras ya no tenían tanto fuego dentro de mi corazón. Y recuerdo que una vez estaba pedaleando cuando ya las cosas se calmaban, pero igual estaba en el proceso. Siempre corría a los staff y oraban por mí, me cubrían. Era como que cuando ellos oraban, ese espíritu se iba. Yo sentía un poco de calma y volvía y estaba entre los chicos, pero mi mente no se calmaba, no se callaba las voces y pensaba que iba a morir. Y recuerdo que andando en la costanera un tiempo en una bicicleta que usaba Dani León, algunos conocen a Dani León, que fue un misionero que estuvo antes que yo. Mientras pedaleaba, sentí esta palabra que el Señor me dijo y me dijo así, porque yo le preguntaba al Señor por qué, qué pasó, como reclamaba igual los discípulos, qué pasó, por qué a mí. Y sentí esta palabra que Jesús dijo, Satanás no te puede destruir, pero puede robar la palabra que yo puse en tu corazón. Y eso me dio luz. ¿Sabe por qué? Porque cada día que cada vez que yo me acostaba, yo pensaba que no iba a amanecer. De hecho, me dormía de cansancio porque mi mente estaba activa y no quería dormirme porque pensaba que iba a morir en el medio del sueño. Y cuando despertaba y me daba cuenta que era otro día, como estoy vivo de vuelta, y pasé por este proceso, y Dios me dijo, Satanás no puede destruirte, pero puede robar la palabra que él puso en tu corazón, que yo puse en tu corazón. Y me di cuenta que lo que Satanás hizo en ese momento fue robar esta confianza absoluta que yo tenía en Dios. Esta seguridad de sumergirme a hacer cualquier locura, aunque parezca vergonzoso a los hombres, yo igual lo hacía. Por eso yo venía, saltaba, sudaba, brincaba, porque no me daba vergüenza, porque yo tenía una seguridad en el Señor. Y Satanás robó esta palabra y yo bajé. Ahí empezó a importarme cómo me veía, qué la gente pensaba, si yo saltaba mucho, gritaba poco, y robó eso. Y cuando Dios me dijo, Satanás no te puede destruir, pero puede robar, me dio luz y empecé a buscar de vuelta una palabra que me mueva de vuelta al centro. Pero ¿sabe lo que estuve pensando? ¿Qué hubiera pasado si cuando se desató esa tormenta, la cobardía me hubiera tomado y yo no me subo en este avión? Me hubiera perdido la oportunidad de vivir toda la gloria que el Señor me ha permitido experimentar en este lugar, en este país, en esta nación, de vivir todo lo que he podido vivir en un país extranjero y viviendo como un paraguayo más, amando a esta tierra, amando a cada persona que Dios me ha permitido tener cerca, que me han bendecido de mucha manera. No iba a poder vivir esto si en ese momento de la prueba yo hubiera sucumbido y no me subo en el avión. Esto yo pude haber hecho, pero de alguna manera el Padre no me permitió eso. Y escuche bien,
Y fíjate de dónde vino el consejo de mi hijo. Si no te sentís bien, si crees que no debe hacer esto, no hagas este viaje. No puede haber una palabra más segura que venga de tu mamá, ¿me entendés? Sin embargo, en ese momento era o la voz de mi amada madre, a quien honro y bendigo, o seguir crucemos al otro lado. Y subirme en este avión creo que fue lo más valiente que hice. No quiero decirle cómo fue un vuelo de 8 horas en un avión, durmiendo y despertándote, sabiendo lo que continuamente está pasando en tu mente. Es horrible, no le puedo contextualizar si usted no lo vivió. Pero quiero que entienda lo siguiente. En el caso mío, cuando Dios me habló de esta palabra, yo recuerdo que en varios de esos momentos yo hice lo siguiente. Le dije al Señor, Señor, mis emociones no son seguras, mis emociones no son confiables. Y tú, al igual que yo, cuando estamos en nuestro top emocional y en el Señor, decimos palabras como: contigo, Señor, hasta la muerte, yo soy tuyo, úsame, llévame donde tú. ¿Te acuerdas esa palabra que le dijiste, Señor, aquí estoy? Y le damos toda esa devoción porque en el plano seguro todo eso fluye y sale con emoción. Señor, yo no me voy a apartar de ti, yo sé que tú no me vas a dejar. Y toda esa algarabía que sabemos decir en zona segura. Y cuando vino ese momento de tormenta, recuerdo que el Señor puso en mi corazón: tú me dijiste que tú no te ibas a apartar de mí. Y yo recuerdo esa palabra que el Señor me dijo: tú dijiste que no te iba a apartar de mí. Y recuerdo que tuve que decirle al Señor: Señor, mis emociones no son seguras, no soy confiable, lo que yo siento no me da seguridad. Pero si tú no eres un Dios para seguirte por emoción, yo me voy a aferrar a la palabra que tú dijiste que tú ibas a estar conmigo. Te soy la verdad, no te siento, me siento solo, pero tú dijiste que tú ibas a estar ahí y me aferro a la palabra de que tú ibas a estar ahí. Yo no puedo decirte cómo se vive esto o tratar de hacer que sientas ese momento, pero yo te quiero decir que en ese momento yo tuve que dejar a un lado mis emociones y pararme en la convicción de la palabra de que Él dijo: yo estoy contigo. Y yo tenía que decir: Señor, no te siento, mis emociones no son seguras, creo que no estás ahí, pero tú dijiste que estás ahí y yo aquí me quedo. Y eso hizo entonces que yo permaneciera en la tormenta como ese barco, arriba, abajo, arriba y entrando oleaje y pensando que iba a morir. Y eso fue un momento muy horrible. Si hoy le estoy hablando de esto y lo estoy hablando con esta seguridad, es porque la tormenta pasó y la palabra de crucemos al otro lado fue hecha. Hoy no le estoy hablando desde la zona de inseguridad ni del miedo. Le estoy hablando desde la zona de aquel que dijo: crucemos al otro lado, cruzamos al otro lado. Y yo te quiero preguntar a ti: ¿en qué proceso tú estás? ¿Cuál fue la palabra que el Señor te dijo antes de entrar en la tormenta? ¿Qué es lo que tienes como seguridad para cruzar? Te quiero decir algo. Hubo 2 preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos. En ese momento le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Te quiero hacer pensar en esto. ¿Te diste cuenta que la fe no se necesita cuando todas las cosas están bien? Tú no necesitas fe para levantarte en la mañana, tomar la llave, prender el auto, la moto, irte a tu trabajo, hacer tu trabajo, comer al mediodía. Bueno, tú no necesitas fe para estas cosas. Cuando digo fe, o sea que no necesitas hacer un gran esfuerzo para hacer estas cosas porque lo hace por automático. Te levantas, toma. Cuando pones la llave en el auto, en la moto, ¿qué es lo que tú estás esperando que pase? Que arranque. O vos dices, que prenda. Tú no haces eso. Simplemente le da y arranca, ¿me entendés? O sea, porque tiene seguridad. Si sabe que pusiste comida en la heladera,
cuando abre la heladera, tú no dices que haya comida, excepto que tenga un hermano comelón, ay que Señor que no lo haya comido. Pero si no pasa eso, tú no vas a estar pensando que haya comida. Tú abres con la certeza de que ¿qué hay ahí adentro? Comida. Entonces, tú no necesitas fe para abrir la heladera. Necesitas fe si dejaste tu comida y te fuiste y tu hermano llegó y se la comió. Señor, por favor, que no se la haya comido. Como pasa entre hermanos. Pero dentro de lo normal, no necesitas fe para eso. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cómo no tienen fe? ¿Sabe por qué? Porque la fe se usa cuando no tenemos seguridad humana. Te lo explico mejor. Solamente la fe se activa cuando sales de la zona de seguridad. Escúcheme, tú no necesitas fe para hacer las cosas básicas y comunes que haces todos los días. Los discípulos sabían de navegar, sabían de barcos, sabían de vientos, ellos sabían de cierta tormenta, pero cuando la tormenta arreció, cuando su capacidad de navegación, cuando mantener la barca ya no estaba dentro de su capacidad, ellos clamaron a Jesús con incertidumbre. Pero ¿saben? Voy a hacer algo hipotético. No es, te voy a decir que está escrito así en la Biblia, pero voy a hacer algo hipotético. Imagínate Jesús dándole esta lección, sintiendo que el agua le cae, está dormido, siente el oleaje, pero se queda ahí esperando a ver cómo sus discípulos actúan y qué hacen cuando su capacidad, sus recursos y sus habilidades ya no son lo útil o necesario para continuar. Y Jesús se queda un tiempo ahí. Quizás esa es la razón, porque en medio de cierta tormenta, tú y yo decimos, Jesús, ¿dónde estás? ¿Alguna vez hiciste eso? Yo lo hice. Jesús, no te siento, me dejaste, me abandonaste. ¿Sentiste ese momento de que Jesús está dormido? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no deja para ver qué hacemos. Y le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Y después Jesús se levanta, sí, supongo que se agarra de una de las piolas y está moviéndose el barco, está moviéndose y Jesús en un momento seguro que hace algo como y se serena. Y después mira a sus discípulos y le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Y lo confronta con dos palabras. Y le dice, ¿no se dieron cuenta que yo estaba en la barca con ustedes? Y si yo estoy en la barca con ustedes, esa barca no se va a hundir. ¿Por qué no se acuerdan que yo le dije antes de salir, pasemos al otro lado? Y si yo le dije pasemos al otro lado, ¿cuál es el destino? El otro lado. ¿Y por qué ustedes, cuando se acaban sus capacidades humanas, en lugar de clamar y reclamar, no usan la fe que les he dado? Escúcheme, en tu vida como creyente y en la mía, hay muchas cosas que lo vamos a poder solucionar con nuestras capacidades humanas. Intelectos, habilidades, profesiones y recursos. Pero cuando llega el momento que todo esto no es útil para seguir, tienes la fe para cruzar al otro lado. Y ninguna tormenta debe amedrentarte cuando tú tienes la certeza de que Jesús está en tu barca. Quiero que pienses que en esa historia dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo Jesús, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero ¿sabe lo interesante? Es que habían otras barcas, pero Jesús estaba en una. Yo te hago esta pregunta. ¿Jesús está en tu barca? Ten la certeza de que Jesús está en tu barca. Segundo, ten la certeza de haber escuchado, pasemos al otro lado. Y ten la fe que aunque los vientos y la tormenta ruzcan,
tu barca no se hundirá porque el maestro está allá adentro. Y una palabra es suficiente para Jesús hacer callar los vientos y los mares. ¿Sabe qué pasa con nosotros los creyentes? Es que no hemos contextualizado de que sí o sí vamos a pasar por tormentas. O sea, eso está, escúcheme, como creyente, sí o sí vas a pasar por proceso. Si te vendimos y te dijimos que no era así, te hemos mentido, perdónennos. Pero no podemos prometerle a un creyente no pasar por procesos o por pruebas. ¿Me entendió? No le podemos hacer esa promesa a ningún creyente porque no es así. Sí o sí, si sos creyente, vas a pasar por un proceso, vas a pasar por una prueba. Pero asegúrate que Jesús está en tu barca y asegúrate de que hay una palabra que te lleve a destino. Porque no importa en qué proceso estés, la palabra que Jesús te haya dado en su momento es lo que te va a llevar a aquel punto. Asegúrate de tener una palabra que te lleve a destino. Cuando Jesús está en nuestra barca, sabemos que los vientos van a soplar, la marea va a golpear, pero no se hundirá. Cuando Jesús está en la barca, aunque parezca que está dormido, el maestro está ahí. Y una palabra de Él es suficiente para calmarlo. Por eso que muchos de nosotros hemos experimentado que de un día a otro, esto que parecía imposible, tuvo una respuesta. ¿Ya lo experimentaste en algún momento? Simplemente un chasquido del Señor y todo pasó como que nada pasó. ¿Sabe por qué? Porque una palabra del Señor es suficiente. Yo quiero animarle a ustedes. Y quiero decirle, yo te quisiera decir, oh Arturo, y mi proceso terminó. No, pasó, me costó, tuve que aprender, lloré, clamé, pasé por todos los procesos de los discípulos. Pero cuando el Señor me dijo, Satanás no puede matarte, pero puede robar la palabra que yo puse en tu corazón, eso me dio luz. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía mucha palabra y en el momento de la prueba yo no estaba mirando la palabra. ¿Sabe lo que yo estaba mirando? La tormenta. Miraba mi barca subir y bajar. Entró miedo, entró inseguridad. Le prometo, yo podía hablar con una persona y no me importa si esa persona yo le caía bien o no. Yo decía lo que tenía que decir y punto. Tuve miedo. Ya no le hablaba a la persona con la certeza que le hablaba. No hacía con la seguridad que hacía. Bajé los brazos. Estuve inseguro. Y cuando empecé a volver a retomar la palabra del Señor en mi corazón y volví a surgir, me di cuenta que mi historia no había terminado. Tu historia no se termina hasta que se cumpla la palabra del Señor. Pero yo no te voy a decir cosas que te emocionen. Te quiero asegurar primero, tú tienes que estar seguro que Jesús está en tu barca. No le pida al Señor que te lleve a destino cuando Jesús no esté en la barca. No le pida al Señor que haga algo donde tú no estás alineado a la voluntad. No le pidas al Señor que rompa su palabra cuando tú no estás siendo obediente a la palabra. Lo más probable, las tormentas que te están agarrando, tú eres una de esas otras barcas que Jesús no está dentro. Y te lo voy a decir así. Y por eso cada vez que yo me paro acá, digo las cosas tal como las creo o como las siento, aunque me equivoque. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a tener miedo de decir las cosas que el Señor quiere que hablemos. Y yo te quiero animar a ti. Primero, asegúrate que Jesús esté en tu barca. Segundo, ten una palabra de destino del Señor. La palabra de Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es la que te va a dar destino y dirección. Y acuérdate que hasta no llegar al otro puerto, tu barca no se va a hundir. Quiero animarte a que te ponga de pie ahí donde estás por un momento. Y no sé si dije todas las cosas que tenía pensado, pero si Dios habló algo a tu corazón, eso es lo que importa. Cuando sabe que Jesús está en tu barca, sabe que si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer.